Buenas tardes, hermanas. Bendiciones. Qué gusto estar acá y qué responsabilidad. Voy a moverme para que puedan seguirme acá con la presentación, ¿sí? Bien. Les presento a la hermana Inés Tarsila Flores de Aguirre. Ella nació en Santa Rosa, en la provincia del Oro, el día 20 de abril del año 1911. Migró con sus padres a Guayaquil. Su familia era de religión católica, apostólica y romana, practicantes, quienes asistían semanalmente a la iglesia San Alejo, y cuando sus padres no podían asistir, ella lo hacía acompañada de su hermano Carlos. En cierta ocasión, cuando iba camino a la misa, recibió un tratado. Era un pequeño mensaje impreso en un papel de unos 20 por 10 centímetros, en el cual estaba una invitación a escuchar la palabra de Dios en una salita evangélica. La hermana Inés la guardó y a escondida de sus padres la leyó, despertando su curiosidad por Dios. Un domingo, en lugar de ir a la misa, tomó un carruaje llevado por caballos y se dirigió a la dirección que mencionaba el tratado. Era el norte de Guayaquil, en ese entonces cerca al Cerro Santa Ana. En el pequeño local fue recibida por varias mujeres, quienes le dieron la bienvenida al culto dominical. Como anécdota, anotamos que una de las hermanas que la recibieron tenía por nombre Olinda Lecaro, quien tenía un hermano menor de 10 años que en esos tiempos no entraba a escuela dominical ni a los cultos, sino que se dedicaba a jugar pelota en la calle. Luego lo conocimos como el pastor Miguel Lecaro Tovar. La hermana Olinda tocaba el piano en estas reuniones. Ese día, la hermana Inés escuchó la predicación sobre Jesucristo y decidió aceptar a Jesucristo en la reunión como Señor y Salvador de su vida. Y después de algunas enseñanzas de discipulado, fue bautizada el 11 de agosto de 1927, teniendo 16 años de edad, a orillas del Estero Salado, sector oeste de la ciudad. De allí en adelante asistió y sirvió a Dios en el templo Alianza. Casada con el señor Luis Hipólito Aguirre Vera, el día 23 de abril en el registro civil, y el domingo 25 de abril de 1937 recibió la bendición matrimonial en el templo Alianza, en las calles 1 de Mayo y Avenida Quito, por el pastor reverendo Guillermo Reed. Por su nueva vida matrimonial, se trasladó a su nueva casa en las calles Pedro Moncayo y Capitán Nájera, entre Capitán Nájera y Huancavilca, en donde tuvo 10 hijos. El señor Osvaldo Jonás, la señorita Norma Graciela, la señorita Gladys Piedad, el señor Luis Onofre, la señorita Ruth Esther, la señorita Sara Rebeca, señorita Marta Judith, señorita Alicia Esther, el niño Juancito y el señor Víctor Hugo. De las visitas realizadas por los misioneros de la Unión Misionera a los distintos barrios de la ciudad, trabó amistad con la señorita Emma Schroeder, novia de Abraham Dick, también misionero de la misma iglesia. Esto provocó que fuera invitada a un culto especial de la iglesia, asimismo cerca del sector en Capitán Nájera y Rumichaca. De esta manera se acercó al Templo Alianza y dialogó con su pastor, el reverendo Reed, sobre su dificultad para trasladarse al templo los días domingos con toda su familia. El pastor le dio carta de transferencia a la iglesia Unión Misionera, pastoreada por el misionero George Kingle y su esposa Graciela. Al empezar a asistir a Unión Misionera, tuvo el privilegio de conocer a varios misioneros que trabajaban arduamente en la ciudad y en el país. Entre ellos, el misionero Cornelio Clasen y el misionero Abraham Dick. Asimismo, conoció a varios pastores nacionales, como el pastor José Guerrero, pastor Isidoro Reina Guerra, pastor Jacobo Tome, pastor Francisco Litardo y pastor Felipe Briones. A su vez, conoció a algunos hermanos y hermanas con quienes cosechó una buena amistad, como Rosa Bravo, Catalina Narváez, la familia Torres de Matorrillo y Junquiñal, entre otros. De la misma manera, incorporó a la familia de la vida de la iglesia, donde todos sus hijos sirvieron con sus dones y sus talentos. Fue maestra de escuela dominical, específicamente de la clase de las señoras jóvenes y adultas, ministerio que lo desempeñó con agrado por muchos años.
Participó activamente de las funciones administrativas de la iglesia, como diaconisa de la junta directiva, y muchas veces representó a nuestra iglesia como delegada en las convenciones y congresos femeninos evangélicos de la ciudad y el país. Fue diaconisa de diferentes juntas directivas en diferentes periodos, participando en la toma de decisiones trascendentales para nuestra iglesia, ya sea para designar a un nuevo pastor nacional o en los procesos de selección cuando la iglesia necesitaba renovar pastor. Participó activamente en la visitación, actividad que la transformó en el ministerio de toda su vida. Enseñó y participó en los estudios bíblicos semanales de la iglesia. En el año de 1942, cumpliendo 31 años de vida, invitó a las hermanas que asistían fielmente a nuestra congregación para celebrarlo en su casa, con sus hermanas en la fe, como solía llamarlas. La hermana Inés se esmeraba en preparar platos exquisitos de sal y dulces para compartirlos con sus hermanas de la iglesia. Y es así como en ese año, además de celebrar el cumpleaños, nació la inquietud de agruparse formalmente para servir, ya no aisladamente ni en forma personal, sino como un grupo femenino propio de la iglesia. Las hermanas emocionadas aprobaron la propuesta y planearon lo referente al propósito y a las funciones que iban a cumplir. El nombre de la sociedad de damas que formarían se llamaría Ayuda, como aviso a donde llegarían como siervas. Ayudar a las necesitadas, ayudar a las perdidas, ayudar a las enfermas, entre otros. La fundadora y la primera presidenta de la Sociedad de Damas fue la hermana Inés de Aguirre. Y con ella se sumaron otras mujeres que encontraron un lugar para trabajar en la obra de nuestro Dios, en la iglesia que las cobijaba y que estaban sentando un precedente para otras iglesias evangélicas en la ciudad y del país. Creo que fue la primera sociedad de damas organizada en la ciudad y en el país. La Sociedad de Damas Ayuda fue un semillero para la iglesia. Por sus directivas han transitado siervas que trabajaron fuerte a favor de las mujeres de la Unión Misionera y otras hermanas que emigraron a otras congregaciones también para servir a Dios como aprendieron a servir en Unión Misionera. La hermana Inés de Aguirre fue una incansable visitadora del Hospital Luis Bernaza y Lea, Liga Ecuatoriana Antituberculosa, donde consolaba espiritual y económicamente a muchos enfermos y a quienes llevó a los pies de Cristo. Hay varias anécdotas sobre este trabajo realizado. Asimismo, visitaba casas de hermanas que tenían problemas familiares o económicos para fortalecerlas con la palabra de Dios. Muchas de ellas se integraron a la vida eclesial de la Unión Misionera a través de su ministerio. Fue consejera de mujeres, aplicando la palabra de Dios para toda ocasión. Así como fue muy activa en la obra, también en su cuerpo se notó padecimiento, varias dolencias como artritis, problemas cardíacos y una lesión en la garganta, lo cual no fue impedimento para servir a Dios y a su obra. En sus últimos años sufrió una complicación del hueso en su cadera, pero a pesar de todo ello, fue fiel en su asistencia a la iglesia y con sus diezmos infaltables. Hoy nosotros, la comunidad de fe Unión Misionera, honramos su nombre y agradecemos a Dios por su vida y su ejemplo. Que sus huellas que quedaron impregnadas en nuestros corazones y en las instalaciones de nuestra iglesia sigan brillando como un buen ejemplo de servicio a Dios y para las nuevas generaciones también. El versículo que más le impactó fue el Salmo 118, 24. Los himnos que más le agradaron y que cantaba siempre fueron «Oh, tu fidelidad y cuán grande es Él», entre otros. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. A Dios sea la gloria, hermanas.